un equipo para servirle a Dios. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido todo a la casa de Dios. Dios está con los grandes, multitud, también con los pequeños, ¿verdad? Lo más importante es que buscamos a Dios con todo el corazón. Dice, a donde reúnen dos o tres, en un nombre, aquí estoy en medio de ellos. Y estoy seguro que está en medio de nosotros. Aleluya. Yo quiero invitarle, por favor, a abrir sus Biblias en Proverbios capítulo 23, versículo 7. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuál es su pensamiento, está hablando del avaro, vamos a leerlo en el versículo anterior. No comas pan con avaro, ni codicias sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Yo quiero tomar en la segunda parte del versículo donde dice, o primera parte del versículo 7, donde dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Pedimos, Señor, que añade bendiciones a su palabra. El tema de hoy, hermano, yo quiero tomarla como cuida tus pensamientos. Cuando el Señor creó el universo, no creó así al azar. Él pensó, planteó, hizo bastante, y no sabemos cómo lo hizo, pero lo hizo detalladamente a la perfección. No fue al azar, no fue así, obra de, ¿cómo se llama?, de casualidad, como dice la gente. No fue a nada, fue planteado. Fíjate que dice la palabra de Dios. Dice, estamos predestinados antes de la fundación del mundo. Quiere decir, millones y millones antes, Dios pensó en ti. Pensó que va a ser un tipo contigo. Si eso será, pensó millones de años, ¿cómo será cuando hizo el universo? Dios hizo el universo después del pensamiento planteado. El Señor Jesucristo dijo una vez una palabra. Si una persona quiere edificar una casa, ¿qué hace? Debía hacer así. Comienza a plantear, yo tengo dinero, ese dinero que tengo aquí me alcanza para terminar esa casa. Si no, mejor que no lo comienzo, para no tener una pena de no poder terminarlo. El Señor quiere que nosotros sigamos pensando, utilizar nuestra mente, no hacer una cosa así a la locura, sino hacer, plantear, pensar. El apóstol Santiago dijo una palabra, dijo que la lengua es la más pequeña del cuerpo y guía a todo el cuerpo, como el timón, ¿verdad? El timón, un pequeño aparato, un pequeño instrumento, guía a un barco grande. Me pregunto, ¿quién guía a la lengua? ¿Quién puede guiar a la lengua? Hablo así. ¿Tú sabes quién guía a la lengua? El pensamiento. Si tú piensas bien, tu palabra va a salir bien. De la abundancia del corazón habla la boca. Hermano amado, si nuestro pensamiento es bien, todo nuestro cuerpo sale bien. Está el Señor hablando a los discípulos que ellos tienen que cuidar sus pensamientos. Le dijo que a los judíos, le dijo que ustedes son
como un sepulcro blanqueado. Por fuera muy bonito, pero por dentro lleno de cadáveres, de restos. ¿Qué quiere decir eso? Ellos piensan mal, no piensan bien. Su pensamiento no es bueno. Ellos aparentan cosas muy buenas, pero por dentro no. Quiere decir su pensamiento está mal. Entonces, ¿qué va a guiar eso? ¿Qué va a llevar a eso? A actuar mal. Tarde o temprano, lo que está afuera va, lo que está adentro va a aparecer afuera. El Señor le dijo a los judíos: limpian la cosa que está adentro y por fuera se limpiará. Si está sucia por dentro, ¿cómo va a ser por fuera? También va a ser sucio. Algún día va a aparecer. Podemos mentir a la gente muchas veces, pero lo que está dentro de nosotros algún día va a ser revelado. Aleluya. Hermano amado, tenemos que cuidar nuestro pensamiento, cuidar nuestra mente. ¿Qué estamos haciendo? Como dijimos, Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Lo dice la palabra. Cristo es la cabeza, ¿o no? Es la cabeza de la iglesia. ¿Y la cabeza qué función tiene? Guiar al cuerpo, ¿verdad? La cabeza está en la mente. Cuando nosotros permitimos a la mente guiar al cuerpo, va a ser el cuerpo conforme a lo que estamos guiando. ¿Usted cree que mi mano se mueve así sola, sin orden del cerebro? No puede ser. Así debemos, si nosotros cuidamos ese pensamiento, todo nuestro cuerpo va a ser exactamente igual que pensamos. Si pensamos bien, va a ser bien. Si pensamos mal, va a ser mal. Yo, hace poco tiempo, siempre tenía malos sueños. Mi esposo lo sabe bien. A veces actúo con mano y golpeo a veces. ¿Por qué será eso? Porque tengo algo por dentro. Quizás no está pensando bien. Hace 2 semanas comencé a pensar, a cambiar mi pensamiento. Digo, Señor, yo quiero limpiar mi pensamiento. Yo quiero limpiar mi mente. Y si tengo algún pensamiento malo, yo quiero renunciar a eso en el nombre de Jesús. Y de verdad, gracias a Dios, hace 2 semanas nunca tuve más sueños de malos. Tenemos que, hermano, pensar bien. Tenemos que cocinar bien. Tenemos que, cualquier pensamiento de nuestro corazón, hermano, tenemos que eliminarlo inmediatamente antes que ha salido y cambie nuestra vida. Yo tengo que limpiar mi pensamiento. No pienso mal. Ahora la pregunta, ¿de dónde viene el mal pensamiento? ¿De dónde viene el mal pensamiento? ¿O bien pensamiento? No, hay 2 fuentes, hermano. ¿Perdón? Del enemigo. El mal pensamiento viene del enemigo. El buen pensamiento viene de Dios. Si yo permito al enemigo entrar en mi pensamiento, me va a cambiar la vida totalmente, hermano. Y Dios nos advierte cuando hay mal pensamiento en nuestra vida. Lo voy a decir algo, lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 16, pero yo creo que el versículo 13, cuando el Señor estaba hablando con Pedro. Pedro está diciendo al Señor que Él va a ir a la cruz y va a resucitar el 3er día. Entonces Pedro le dijo: Señor, eso nunca va a acontecer, que sucederá aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué está hablando?
El Señor comprendió ese pensamiento no es de él, es del diablo. ¿Y qué dijo el Señor? Atacó a la fuente inmediatamente. Le dijo, quítate de mí, Satanás. Jesucristo estaba con ellos durante 3 años y medio. ¿Tú sabes cuánto estaba haciendo? Estaba cuidando los pensamientos de sus discípulos. Él sabía, atacaba al problema inmediatamente, antes que sucede, o inmediatamente sucede. Cuando sucede eso, hay que sacarlo inmediatamente. El Señor Jesucristo lo hizo con Pedro. Pedro permitió que el enemigo entrara y hablar con su boca. Pero el Señor inmediatamente discernió. Ese pensamiento no es de él, es del diablo. Y le reprendió inmediatamente. Seguramente Pedro comprendió, esa no es de él, y no volvió más nunca a hablar de esa manera. Aprendió el mensaje. Y nosotros debemos aprender, hermano, eso es muy importante para nuestra vida. Muy importante. Cualquier pensamiento negativo, cualquier pensamiento malo entra a su corazón, recházalo inmediatamente antes que haya salido de su corazón. Cuando tú rechazas, cuando tú aceptas ese pensamiento, comienza a hacer fruto en ti y cambiar su parecer, cambiar su vida. No permite a un pensamiento negativo en tu vida entra a su corazón, y si queda mucho tiempo convierta a una comunidad a ver cómo es la realidad. Esa no es así. Cambia tu pensamiento y deja que el pensamiento de Dios entre y llena tu corazón y vive una vida de paz, hermano, de felicidad. Pero si tú permites al pensamiento que el enemigo puede entrar a tu corazón y comenzar a conversar con él y hablar con él, entonces tu vida va a cambiar al mal, no al bien. Tenemos que limpiar nuestros pensamientos antes que sea peligroso. Limpiarlo. Y nuestra conducta, nuestros sueños, nuestros pensamientos, todo va a cambiar. La cosa, hermano, nunca va a ser así automática. No va a ser algo de magia. Siempre pensamiento primero, años, hasta que llega a ser una realidad. Tú quieres construir su vida, tú quieres construir su ser. Construye primero, limpia primero tu pensamiento. Y hazlo bien en el nombre de Jesucristo. Yo quiero decirle algo. No sé si ustedes recuerdan del científico muy famoso, más famoso del siglo XX, se llama Alfa Edison. ¿No? Se llama Edison. Esa persona dice, antes de hacer el bombillo, hasta el momento está disfrutando de él, a pesar que pasaron muchos años, quedó pensando muchos años hasta que pudo lograr ese objetivo. Y nosotros, hermanos amados, debemos pensar, tenemos que meditar, tenemos que hacer bien, y con la ayuda de Dios lograremos muchas cosas en la vida. Aleluya. Hermano, Dios nos advierte cuando viene un mal pensamiento en nuestra vida. No sé si usted quiere abrir sus Biblias en el capítulo 4 de Génesis. Dice la palabra de Dios en el versículo, vamos a ver el versículo 1, no importa. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo,
que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de la más gorda de ellas. Y miró Jehová con grado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya, Y se ensañó Caín en su gran manera, y decayó su semblante. Y entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te ha enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto, y a ti será su deseo, y tú enseñorearás de él. ¿Qué le dijo el Señor aquí en esta versión? Está advirtiendo que el pecado está a la puerta. Cuidado. ¿Qué está pasando con el Señor, con Caín? En su pensamiento entró cosa mala, comenzó, ¿cómo se llama? Enfureció. ¿Por qué no me aceptó mi ofrenda? Comenzó a pensar mal, comenzó a meditar mal. Y el Señor le dijo: mira, mucho cuidado, el pecado está a la puerta. Y tú tienes posibilidad de que rechazar ese pecado o aceptarlo. Entonces, hermano amado, está el pensamiento en Caín para matar a los hermanos. Pero el Señor dijo: mira, ¿por qué Dios no intervino? ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio la libre escoger. Somos libres de hacer. Dios nunca entra a nuestra voluntad, obliga a nuestra voluntad para que hacemos lo que no queremos hacer o lo que Él quiere hacer. No, Dios plantea una cosa buena para ti, para mí, pero tú y yo tenemos que escoger hacerlo. Dios no obligó a Caín a que no matara a su hermano. Le dijo: mira, cuidado, tú puedes cometer error grave. Y eso sucede con cada uno de nosotros. Hermano, Dios nunca te obliga a hacer el bien. Y nunca te obliga a no hacer el mal. Pero te advierte. Pero nosotros, nuestras debilidades, nuestras recuerdos, vamos a decirlo así, nos lleva a hacer el mal. Yo puedo, yo tengo posibilidad, yo tengo poder. Yo tengo posibilidad y tengo poder para decir al mal no. Pero a veces, si yo quiero hacer sí, por mi debilidad. ¿Por qué será eso? Porque mis pensamientos están contaminadas y tengo que limpiarlas antes que ser cuidadas. Hermano amado, tienes que pensar bien, no pensar mal, no permitir al enemigo llenar mi pensamiento de basura. Porque si lo permito, ¿qué va a pasar? Para pasar conmigo, lo voy a actuar mal, va a hacer la obra mal en mi vida. Pero si yo limpio mi pensamiento, nunca el enemigo puede entrar en mi vida. Yo quiero decirle algo, hermano. Cuando el enemigo quiere entrar a su pensamiento, ¿qué viene a hacer? Viene a, en primer lugar, a hacer dudar en Dios, ¿verdad? El pensamiento malo. Cuando Eva hablaba con la serpiente o Satanás, vamos a decirlo así en realidad, ¿qué hizo Satanás en primer lugar, antes de todo? Hacerle dudar por la buena voluntad de Dios. ¿No es así? Hacerla pensar mal de Dios, meter un mal pensamiento. Cuando se metió el pensamiento, inmediatamente cambió. Ya no es Dios como ella piensa de antes. Él tiene mala voluntad. Entonces yo voy a comer. Él me dijo: no come eso, lo voy a comer. Mucho mejor. Entonces Dios quiere el mal para mí. Entró un mal pensamiento a su corazón. Entonces comenzó el pecado. Cambió. El pensamiento entró primero y después entró el pecado. Entonces, hermano amado, debemos
antes limpiar mi pensamiento. No permitir influenciarme del enemigo de mi pensamiento. Tengo que limpiarlo y rechazar cualquier pensamiento antes o después suceder, rechazarlo inmediatamente. Dice el Señor Jesucristo, no debe ¿cómo se llama? Amanecer o amanecer, no debe ocultar el sol sobre sus enojos. No sé si. Entonces, inmediatamente tengo que quitar el pensamiento. El enojo es un pensamiento. El enojo, rabia, todo el pensamiento. Yo no debo dejarlo en mi corazón mucho tiempo. Tengo que quitarlo inmediatamente. ¿Cuál es la solución? En primer lugar, hermano, el perdón. Hay muchas veces una persona nos hace daño y estoy pensando cómo voy a vengarme de esta persona. Mira, me hizo eso. ¿Cómo voy a hacer para quitarme, para quitar encima? Esa persona me hizo eso. Hermano amado, si tú comienzas a tener ese pensamiento, esa veneno, te destruye inmediatamente. Lucha contra el mal pensamiento por pensamiento de Dios. ¿Cómo? Pensamiento de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Perdonar a sus enemigos. Perdonar a sus semejantes. Si nosotros no tenemos el pensamiento de Dios antes, hermanos, no podemos luchar contra el pensamiento del enemigo. El Señor Jesucristo, la palabra dice que el hombre necio piensa mal. El hombre tiene pensamiento malo. ¿De dónde viene? Eso no es de él. Porque estamos vendidos al pecado. Y el enemigo trata de poner su pensamiento en nosotros. Debemos cuidar, hermano, que limpiarnos cada día sucede alguna cosa en nuestra vida. Si nosotros no limpiamos nuestra vida, hermano, el pensamiento puede gobernar nuestra vida, puede tener muchos problemas en la vida, puede tener muchas cosas en la vida, tenemos que limpiarlo. Nosotros hace años tenemos, la verdad, esa tendencia, gracias a Dios, de sanar nuestro cuerpo, sanar nuestra alma, para que nuestra alma guíe a nuestro cuerpo y así podemos ser sanados por completo. Pero ¿qué sirve, hermano, si sanamos nuestro cuerpo afuera y nuestro pensamiento está contaminado? No sirve para nada. Algún día va a llegar. Mi pensamiento va a llenar mi vida afuera y así podemos reflejar lo que tenemos adentro. Llenar tu vida de buen pensamiento es una vida de victoria. No es vida de derrota. Comienza a examinar su vida y ver por qué tiene mal pensamiento. ¿Por qué algunas cosas en la vida tuya no marchan bien? ¿Por qué? Créeme, hermano. Comienza en mal pensamiento. Dios te va a proteger de mal pensamiento. El Señor le dijo a Pedro, mira, el diablo viene a zarandearlo. Ya digo una cosa, es muy profunda esta palabra. Pero yo rogué para que no falte tu fe. Rogué a Dios para que no falte tu fe. ¿Por qué el diablo viene a zarandearlo? Porque hay algo por dentro que obliga a zarandearlo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué fue zarandear? ¿Cómo el diablo lo zarandeó a Pedro y a sus hermanos? Comienzo a ponerle duda y negando a Jesús. Comienzo a preguntarlo, ¿usted es uno de ellos? No, yo no conozco a esa persona. Lo negó, esa zarandearlo, ese pecado, entró el pecado en su corazón. Esa debilidad entró a su corazón. Y el Señor lo dijo antes. Pero gracias al Señor que lo dijo antes de suceder, cuando sucedieron, se arrepintió, que renunció. Ese fue el diablo que se arrepintió. Y se arrepintió y lloró amargamente de arrepentimiento. Judas
Hizo al contrario, todo al contrario, no hizo bien. Entró, dice que entró Satanás en su pensamiento. ¿Qué hizo? Entró en pensamiento y comenzó a meditar cómo va a entregar a Jesús. Está en el pensamiento, comenzó a maquinar. Entonces fue, entregó y negoció con la autoridad judía en aquel tiempo. Lo entregó por 30 monedas de plata. Pero después, ¿qué pasó con él? Él conoció que hizo mal. En lugar de llorar y arrepentirse, hizo ese otro. Fue ese otro. Hermano amado, la primera cosa para arreglar mi pensamiento, para sanarme, es arrepentirme primero y reconocer que estoy fallando. Y arrepentirme, y así estoy sanando. Perdonarme a mí mismo, y estoy sanando. Si no lo hago así, el pensamiento va a quedar conmigo y va a florecer y va a tener frutos. ¿El fruto qué? Fruto muerte. La vida en algunos, no me recuerdo a dónde, dice que el pecado, la justicia, perdón, la justicia produce pecado, ¿no? Lo dice el apóstol Pedro, yo creo, lo dice. La justicia produce pecado y el pecado produce, ¿cómo se llama? No sé cómo lo dice, pero si termina, dice que produce muerte. Y nosotros no debemos permitir que el pecado crezca en nuestra vida y produce muerte. ¿Cómo tenemos que proteger nuestro pensamiento, hermano? Confrontar nuestro pensamiento, el pensamiento humano, con el pensamiento de Dios. Enfrentarlo, confrontar. Porque si no, no podemos tener victoria sobre el mal pensamiento. Si nosotros confrontamos el mal pensamiento con el pensamiento de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de cualquier cosa que enfrenta a nuestra mente? Entonces así podemos vencer al pensamiento malo. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo cuando comenzó a tentar el diablo, ¿qué hizo? Vamos a leerlo en Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él enfrentó al enemigo, ¿por qué? Por la palabra. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Entrar un pensamiento negativo en su mente. Dile a esa pan, convierte a uno. ¿Qué quiere decir eso? Uno tiene que escuchar, él quiere un diablo que tú escuchas su consejo, su pensamiento, sus recomendaciones. Pero Jesucristo, a pesar que tenía hambre, dice que tenía 40 días en ayuno, no quiso escuchar a los enemigos. Él podía hacerlo o no. Dice a la piedra que convierte el pan. Un milagro. Tú puedes hacer milagros. Pero el Señor no escuchó a la voz del adversario. Aunque es razonable, aunque a veces tiene más o menos razón, no escuchó a la voz del enemigo, sino escuchó a la voz de Dios. Y confrontó ¿con qué? Con la palabra de Dios.
Cuando viene un pensamiento negativo en tu vida, hermano amado, inmediatamente disciérnala y confía y confréntala en la voz, en la palabra de Dios. Es necesario, hermano amado, discernir la voluntad del adversario, discernir el pensamiento del adversario. Si usted no puede discernir porque no tiene comunión con Dios, es necesario discernir cualquier cosa del adversario en su vida. Una experiencia en el Antiguo Testamento. Fíjate, no cualquier persona, fue un profeta de Dios. Dios hizo milagros en él. Un profeta vino de Judá a Samaria. Y Dios hizo un milagro grande. ¿Y qué dijo el Señor? No vuelva al lugar a donde tú viniste. Y no come pan ni agua en ese lugar. Vaya a donde tú viniste allá, pero aquí no. Y el Señor está claro en su orden. Pero vino una persona, parece que tiene algún problema, el profeta de Dios, pero seguramente no tiene maldad en su corazón. A pesar que era profeta de Dios, tiene mal pensamiento. Quiere destruir a esa persona. Quiere acabar con él. Y tiene mal pensamiento. ¿Y quién le dijo? Yo soy un profeta como tú. Y yo quiero que tú comes aquí. El Señor, y no, él es mentiroso. Él está viniendo con mentira. Vino un ángel y me dijo a mí, tráigalo a tu hogar para comer en tu hogar. Yo soy un profeta como tú, puedes comer en mi lugar. Y como tenía hambre y tenía sed, porque estaba bajo una higuera, un árbol, entonces, ese profeta de Dios, entonces, dudó, en primer lugar, dudó por la palabra de Dios que Dios nos dio. Segundo, fue vencido por el sentimiento humano y fue engañado. No discernió, no sé si discernió o no, pero fracasó en eso. Cuando Dios te habla una cosa, no deja ninguna persona en el mundo que confiese por el contrario. Dios te dice algo, es confirmado por la autoridad, por supuesto, porque debe conocer la perfecta voluntad de Dios, pero viene una persona de afuera que dice al contrario, no lo cree, discierne la perfecta voluntad de Dios. Y de eso siempre está probado. Entonces, hermano amado, cuando nuestro pensamiento está limpio, ninguna persona te puede engañar. Cuando tu pensamiento está limpio, tu discernimiento está limpio también, puede conocer la voluntad del adversario. ¿Y cómo enfrentarlo? Como hizo Jesús, con la palabra de Dios. Nunca debe quedarse con el dolor, con el problema que tú tienes. Siempre enfrentarla, la duda, enfrentarla con la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Debemos sanar nuestro pensamiento, hermano. Debemos sanearlos y discernir la voz del adversario. Si nosotros discernimos la voz del adversario y conociendo la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, seremos sanados. Y Dios quiere sanarnos por completo. Por completo. No es una media, es por completo. Y yo quiero decir algo, hermano. Probable que nunca voy a llegar a la sanidad total, pero vamos en camino. Hoy estoy sano más que ayer y mañana más que hoy. Estamos, siempre Dios nos habla, nos limpia, ¿a través de qué? De la palabra. A través de la palabra, de las circunstancias de la vida, de lo limpia, muestra que lo que tenemos adentro, como pasó conmigo. El Señor siempre me muestra que estoy en problema. Y comencé a orar. Y digo, Señor, sana mi pensamiento, sana mi mente, sana mi corazón. Hermano, desde aquel momento, gracias al Señor, nunca más uno. Vivir con paz de Dios. No quiere decir que llevar a la perfección. Poco a poco vamos a llegar, pero tenemos que cerrarnos. Cerrar nuestro pensamiento,
Si sanamos nuestro pensamiento, hermano amado, seremos sanados por completo. Ver alguna enfermedad que tú tienes, probable. Y créeme, hermano, puede ser de algo espiritual. Puede ser algo espiritual. Hay mucha gente que tiene enfermedades, tiene origen espiritual. ¿Qué es lo que está dentro de mí? Tengo que sanarlo para ser sanado. Dios muchas veces permite cosas, circunstancias adversas en su vida para que sea sanado por dentro. Probable que tenemos problemas adentro, pero Dios crea una circunstancia y nosotros no entendemos, no sabemos. Crea una circunstancia difícil para nosotros, dura para nosotros, para ver qué es lo que tengo yo adentro, Señor, para sanarme, para cambiarme, para transformar mi vida. Amén. Amén. Dios quiere el bien, hermano, para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Quiere tú y yo seamos sanados. Cuando llegamos al cielo, ahí vamos a ser totalmente sanados. No entra pecado al cielo, hermano. Pecado, origen de pecado, ¿cómo se llama? Influencia de pecado no entra. Debemos ser sanados. ¿Y cómo? Por la sangre de Jesucristo. Seamos todos sanados. Permite que Dios trabaje contigo. Permite que Dios cambie tu vida. No llora, no comienza a quejarse contra las adversidades, las circunstancias. Comienza a quejarse con eso. Esa no te va a llevar a nada, sino al contrario, le va a llevar al fracaso. ¿Qué tiene que hacer? Señor, ¿por qué me pasó eso? ¿Qué es lo que tengo yo? Y Dios te va a guiar a la sanidad, su pensamiento, su recuerdo, su vida, y así lo puede llevar a la lengua y la lengua al cuerpo completo, y así ser tu vida sanada por completo. No hay ninguna cosa en el mundo, hermano amado, que le puede cambiar su vida más que la palabra de Dios. Si tú agarras la palabra de Dios y aplicarla a su vida, a su pensamiento, créame, hermano, esa va a ser el cambio de su vida. Si nosotros, por cualquier circunstancia, comenzamos a quejarnos, comenzamos a maldecir el día que nací, comenzamos a rebelarnos contra Dios, ¿cómo van a ser sanados? Nunca. El pueblo de Israel murió, hermano, murió en el desierto, todos por la queja. No comprendieron el trato de Dios con ellos. No entendieron cómo Dios trata con ellos para sanar. Dice la historia o la biografía que ellos pueden llegar a Canaán menos de 3 meses. Pueden llegar inmediatamente, pero Dios no permitió eso. 40 años quedaron en el desierto, hasta que todos murieron. Era la voluntad de Dios que todos mueran en el desierto, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios ahí? Sanar su pensamiento, sanar su vida, sanar su espíritu por dentro, su alma. Eso es lo que tiene que tratarlo. Porque si ellos están enfermos, ¿cómo va a entrar y heredar la tierra nueva? Van a ser contaminados con el ambiente, con lo que estaban ahí. Como estaban contaminados allá en Egipto, van a ser igualmente contaminados ahí. Por eso permitió Dios que todo lo que salieron de Egipto murieron todo. Era la voluntad de Dios. Dice que lo va a sacar de la esclavitud a una tierra fluye leche y miel. No es así, dice. Pero murieron. Era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que usted está fracasado en tu vida. Era la voluntad de Dios que usted vive una vida de amargura todos los días de su vida. No. Y 1000 veces no. La voluntad de Dios es una vida que tú vives una vida próspera, una vida de victoria, una vida de éxito, una vida de victoriosa. Esa es la voluntad de Dios.
Pero nuestra terquedad, por nuestra dignidad, no quieren sanarnos, no quieren ser nuestros pensamientos sanados por completo, pasamos por una vida de rebelión, de cosas que no le agradan a Dios. Sana tu pensamiento y todo cambiará. No dice que, pobrecito yo soy malo, no sé qué pasa conmigo, todo, nada, ni me ama, nadie me quiere. Es un mal pensamiento. Es el amor de Dios. Hay muchas cosas, no puede recuperar a todo. Hay muchas cosas en la vida. Cuando entra el mal pensamiento, te hace vida imposible. Entra una vida, un pensamiento bueno en tu vida, y tu vida cambiará. Seguramente cambiará tu vida. Hay mucha gente hoy en día vive una violencia, una amargura, venganza. Yo escuché una vez una persona, fíjate una cosa, él dice, tenía problemas con otra gente, vecinos, amigos de él. Lo mataron a su padre. Y la persona que mató a su padre, lo agarraron a la policía y lo metieron preso. ¿Qué hizo él? Lamento mucho que no yo fui que maté a la persona. Él matando a ellos. Me explico bien, ¿no? Él está triste porque él no podía matar a la persona, a lo que mataron a su padre. El hombre está esclavizado con la venganza, el odio. Sí, es verdad, murieron. Lo que mataron a su padre, pero él quedó con la amargura, con la esclavitud del pecado. Dios no quiere eso. El hermano Guillermo, mira cuánto mataron a su hija. El yerno mató a su hija. ¿Sabe qué es después de eso? Lo llamó y lo perdonó y lo perdonó. Esa es una palabra de Dios, esa es una lleno de pensamiento de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Pero la venganza es del enemigo. Muchas cosas más podemos hablar de eso. Examina su vida y ver, dice la palabra de Dios, examina mi Señor y ver que en mí hay camino de perversidad, guíame a un camino eterno. Así dice la palabra de Dios. Entonces, ¿examinar qué? ¿Qué voy a examinar en mi vida? Examinar mi pensamiento, examinar mi voluntad, mi vida, por dentro. Esta es lo que tengo que examinar. Aleluya. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, hermanos amados. Que nosotros vivimos una vida de victoria si nuestro pensamiento está sano. Y si nuestro pensamiento no está sano, hermano, Dios va a seguir tratando con nosotros y va a tener problemas, golpe tras golpe, hasta que podemos decir, Señor, heme aquí, ¿qué es lo que hay en mi vida? Amén. Pueden decir, hermano, Dios quiere sanidad de su alma antes de sanar su cuerpo. Si tú sanas su cuerpo, si tu alma está sana, tu cuerpo también se sanará. Pero si tu alma no está sana, su pensamiento no está sano, hermano, tu cuerpo tampoco va a estar sanado. Aleluya. Un equipo para servirle a Dios.